Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos para este segundo día del evento Tu doctorado en Francia. Vamos a seguir con el ciclo de conferencias temáticas con una conferencia sobre la investigación que se hace en materia de inteligencia, artificial. Antes de empezar y dar la palabra a mi colega Valérie, quisiera recordarles em, unas instrucciones técnicas. Pueden aprovechar de la traducción simultánea y escoger su idioma que desea gracias al icono de interpretación de Zoom, y contestaremos las preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Así que gracias por mandar sus preguntas a través de la pestaña Preguntas, Respuestas del Zoom en español. Pues les agradezco mucho su participación, y sin más preámbulo doy la palabra a Valérie Barbosa, la agregada de cooperación científica de la Embajada de Francia en México. Muchas gracias. Muy buenos días, Sofía. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto pues darles la bienvenida a esta sesión del evento virtual Tu Doctorado en Francia 2021, sesión que está dedicada de manera un poquito más particular a la inteligencia artificial. Esta área, como todos lo sabemos, creo, es de suma importancia tanto para Francia como para México, quienes pues diseñaron y publicaron de manera temprana en 2018 estrategias nacionales relativamente precisas y muy ambiciosas. De hecho, las principales instituciones de ambos países están implicadas en esta área, tanto en los aspectos de ciencia básica, digamos, como en los de las aplicaciones. Quisiera recordar que Francia y México disponen o crearon desde el 2008 una unidad mixta internacional, ahora se llama IRL, International Research Laboratory, entre el CNRS, el CINVESTAB, el CONACYT, con otras instituciones que intervienen. Esta unidad se llama LAFMIA, está dedicada a la informática y a la automática. Tuvimos la suerte de poder platicar un rato con el doctor Rogelio Lozano, quien dirige esta unidad. Él está ahorita en Francia, entonces grabamos previamente el video y quisiera compartirles un fragmento de esta conversación antes de pasar a la segunda parte de nuestra sesión, que estará dedicada a inteligencia artificial y salud. Voy a compartir pantalla, espero que no tengamos problemas técnicos y... Permítanme presentarme, me llamo Rogelio Lozano Leal y trabajo en la Universidad Tecnológica de Compiègne soy director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS de Francia. Soy director de investigación. Actualmente también soy director de la Unidad Mixta Internacional LAFMIA, que es Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Automática, que se encuentra en el CINVESTAB, en la Ciudad de México. El objetivo de tener programas de doctorado que tienen parte experimental y tienen parte teórica, esto permite que los alumnos tengan un campo más grande donde puedan ir a trabajar. Bueno, en el doctorado de la UMI en México, el compromiso es de que para obtener un doctorado el estudiante debe de hacer una publicación en revista internacional. Y esto es una limitante fuerte, pero sí nos impulsa a que los estudiantes hagan un esfuerzo. Y sí, la Unidad Mixta Internacional, LAFMIA, se creó en marzo del 2008, o sea, hace 13 años. Fue creada entonces entre el CONACYT. Bueno, el CONACYT nos ayudó. Fue fundada pues en el CINVESTAB y también con ayuda del CNRS de Francia. Tiene 13 años de duración, ha durado 13 años hasta ahora. Trabajamos en aspectos de
bueno, en tres aspectos. Uno son el control, el diseño de sistemas autónomos de navegación aérea, o sea, drones, pero miniatura. También trabajamos en mini submarinos, porque hay algo de relación entre los sistemas que se usan, sistemas de control que se usan en unos y en otros. Y también trabajamos en lo que se llama exoesqueletos, es decir, robots o dispositivos mecánicos, electromecánicos para ayudar a aumentar la fuerza de una persona que le hace falta pues una ayuda, un sistema mecánico para suplir alguna deficiencia que tenga. Creamos, bueno, del lado de Compiègne, o sea, de la Universidad Tecnológica de Compiègne, de esos tres temas solo trabajamos en sistemas aéreos, ¿de acuerdo? Hay un doctorado, hay un máster también. Del lado de Simvestab también hay creamos un doctorado de sistemas autónomos de navegación aérea y submarina en esos temas, y también una maestría. Muchísimas gracias al doctor Rogelio Lozano por el tiempo que nos dedicó. Quería mencionar dos cosas. Una, nos pareció importante platicar de esta unidad mixta internacional, ahora IRL, porque estas estructuras realmente tienen una contribución muy importante, tanto en términos de investigación conjunta como de formación de recursos humanos. Quiero indicar también que la conversación fue mucho más larga, entonces enseguida, posteriormente pondremos el video in extenso, vamos a decir, para que lo puedan escuchar la totalidad de esta entrevista, pero me parece importante compartirles al menos esta parte. Como les comentaba hace un momento, obviamente la inteligencia artificial encuentra aplicaciones en múltiples sectores que son muy importantes, que pueden ser el transporte, la energía, la finanza, el medio ambiente. En esta sesión decidimos enfocarnos un poquito más hacia el área de salud y les vamos a presentar otro ejemplo muy concreto de colaboración entre el IRD, Institut de Recherche pour le Développement, y la UNAM. Bueno, les voy a dejar que los principales actores les platiquen. Tuvimos por cuestiones de horarios y de agendas que pregrabar esta mesa redonda, se las voy a compartir. Por favor, no duden en transmitirnos cualquier pregunta o duda que puedan tener por la sección de preguntas y respuestas. Lo que pueda se los trato de contestar por escrito por cuestiones de tiempo. Si no se puede, se los transmito a cada uno de los ponentes para que puedan ponerse en contacto con ustedes ulteriormente. Entonces, sin más, les comparto esta mesa redonda con el doctor Benjamin Roche del IRD, el doctor Chris Stevens de la UNAM. Muy buenos días a todos. Entonces, mi nombre es Chris Stevens, investigador titular C en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coordinador de ciencia de datos del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Entonces, mucho gusto a todos virtualmente. Muchísimas gracias, Chris. Pasamos a Benjamin. Mi nombre es Benjamin Roche, soy un director de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia y pasé los últimos 3 años a trabajar en la Escuela de Veterinaria de la UNAM. Entonces me especializo en la modelización matemática e informática de la transmisión de enfermedades infecciosas y trabajo con México, especialmente con Chris, desde 3 o 4 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Ahora que ya nos conocemos mejor, pues quisiera que habláramos del proyecto y de los proyectos que ustedes desarrollan. Entonces, ¿podrían a lo mejor platicarnos primero brevemente cómo surgió esta colaboración entre ustedes dos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo estuvo la historia? La colaboración entre Francia y México sobre este tema empieza como 5 o 10 años antes, especialmente con el profesor Gerardo Sousa de la Escuela de Veterinaria en la UNAM de México.
a donde desarrollamos diferentes metodologías para tratar los datos sobre las enfermedades infecciosas, y en esta ocasión que puedo practicar con Chris sobre este tipo de metodologías. Y si puedo agregar, es un buen ejemplo de la importancia de ambientes colaborativos que fomentan colaboraciones, ¿no? Entonces, un gran problema de proyectos de salud es la disciplinariedad, ¿no? Y el Centro de Ciencias de la Complejidad precisamente es para tratar de romper las barreras entre diferentes disciplinas, y a través de mis colegas en la Facultad de Veterinaria de la UNAM y luego a través de Benjamín, y es un muy buen ejemplo de cómo se puede ir creciendo orgánicamente. Entonces, proyectos grandes, interdisciplinarios, tratando de conseguir todos los recursos humanos, entonces diferentes disciplinas que son muy importantes para tratar de hacer progreso en estas problemáticas tan difíciles. Muchísimas gracias a ambos. Efectivamente, creo que es muy importante, Chris, recalcar este aspecto a lo mejor un poquito orgánico, este aspecto de los ambientes colaborativos que propician a lo mejor estos encuentros que no estaban planeados y obviamente que desembocan en proyectos interdisciplinarios. Obviamente para todos nuestro público les interesa mucho saber más de su proyecto de investigación, de los resultados científicos, de la temática más detallada. Entonces, no sé quién quiere empezar. Si yo puedo empezar hablando un poquito de los proyectos que tenemos en marcha, entonces varios ya con Benjamín y los grupos ahí en Francia. Todos están asociados con enfermedades humanas, desde obesidad y enfermedades crónico-degenerativas hasta COVID-19, y particularmente con el Ben y los grupos ahí, un rango amplio de zoonosis, ¿no? Como la leishmaniasis, enfermedad de Chagas, dengue, Zika, virus del oeste del Nilo, Anta-Lyme, hay un sinfín, ¿no? Y todos cobran mucha importancia a este momento debido a la cosa con COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Entonces, que son sistemas complejos adaptativos. Entonces, eso significa que son sumamente multifactoriales y multiescala. Y esto implica en su turno que requieren de una perspectiva muy interdisciplinaria, desde la genética hasta la sociológica. Entonces, donde yo creo, es decir, mi visión personal, donde la conducta principalmente humana juega un papel fundamental. Y cabe mencionar que a pesar de las intervenciones de la ciencia, particularmente en algo como COVID hoy en día, lo que sabemos es mucho menos que lo que no sabemos, ¿no? Entonces, es un gran logro de la ciencia y la vacuna, pero al mismo tiempo muestra las limitaciones de la ciencia actual de tratar de entender los sistemas complejos adaptativos. Ok, Benjamin, ¿quieres platicarnos tú? Entonces, para mostrar la variabilidad de nuestros proyectos, voy a platicar de un proyecto un poco diferente al de Chris. Chris platiqué de las zoonosis como el SARS-CoV-2. Voy a platicar un poquito más de lo que pasa cuando un virus llega en la población humana. Entonces, de hecho, un componente muy importante en la transmisión de enfermedades infecciosas es el comportamiento de la gente. Pero es algo muy complicado de caracterizar porque generalmente requiere largos estudios sociológicos o antropológicos. Entonces, una otra alternativa sería de usar lo que llamamos la epidemiología digital. La idea es de hacer una clasificación de lo que la gente escribe en las redes sociales mediante algoritmos de inteligencia artificial para poder estimar su comportamiento y hacer predicciones más realistas de la dinámica epidemiológica de una enfermedad como el COVID, que puede considerar el comportamiento de la gente. Gracias. Creo que sí ya tenemos una idea un poquito más clara del trabajo que están desarrollando. Me gustaría saber entonces
Si nos pudieran decir para cada uno de estos proyectos cuáles han sido los principales alcances, los logros científicos, cuáles son las perspectivas, porque seguramente varios de los estudiantes de doctorado que nos están viendo o estudiantes de maestría que son candidatos a doctorado tengan interés por estas áreas para que puedan ir imaginando qué tipo de trabajo podrían desarrollar. Yo probablemente indicaría como dos principales áreas de logros, digamos, ¿no? Yo creo que uno es el puro hecho de arrancar grupos de verdad interdisciplinarios donde en el contexto, bueno, en todo el contexto de todos los proyectos que mencioné, unimos trabajo de campo, trabajo de laboratorio, y modelado a fuerzas que tiene que ser usando inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Yo creo que es uno de los elementos muy importantes para destacar sobre inteligencia artificial, que ofrece metodologías que son mucho más adecuadas para abordar estos problemas, ¿no? Pero lo que ya hemos hecho o intentado hacer con unir todos estos diferentes hilos de diferentes tipos de trabajo es llegar a una línea de producción de conocimiento, ¿no? Donde entonces, es decir, que datos llevan de todos los diferentes áreas, es decir, que datos existentes que usamos para modelar, entonces, y hacemos predicciones que en su turno tienen que ser validados, que en su turno requiere más trabajo de campo, más trabajo de laboratorio y la generación de más datos, que requiere algo iterativo y adaptativo, ¿no? Y el segundo es que yo creo que hemos logrado desarrollar un marco de modelado basado en la inteligencia artificial de datos espaciotemporales. Y cuando hablo de datos espaciotemporales, pueden ser geográficos, pueden ser textuales, pueden ser categóricos, pueden ser cualquier tipo de dato. Y lo que hemos logrado es para una enfermedad dada o una variable dada o un agente en el ciclo de transmisión y crear modelos predictivos basados en la inteligencia artificial con hasta cientos o miles de datos predictores también representados por distribuciones espacio-temporales, ¿no? Y yo creo que no existe algo comparable en otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que este sí es un gran logro y como un ejemplar, ¿no? Entonces, o dos ejemplares, logramos predecir y luego confirmar con este sinergia, digamos, entonces en esta línea de producción de conocimiento entre conseguir datos, hacer predicciones, conseguir más datos, etcétera, etcétera. Entonces, confirmar 23 nuevos hospederos de la leishmaniasis en México, cuando antes de nuestro trabajo, entonces había únicamente 8 hospederos conocidos entre diferentes especies de mamíferos, ¿no? Y también en COVID tenemos una plataforma donde hemos podido esencialmente predecir el avance espaciotemporal de COVID en los primeros meses de la epidemia usando datos sociodemográficos, socioeconómicos, es decir, que tenía un perfil muy predecible a dónde iba a ir. Muchísimas gracias, Chris. Benjamin, ¿tú nos puedes platicar de los principales alcances y perspectivas? Sí, pero es un proyecto mucho más reciente que el proyecto de Chris, entonces tenemos mucho menos resultados, pero creo que realmente la idea que compartimos con Chris es que hoy tenemos muchos datos y lo que faltamos es metodologías, no sabemos exactamente cómo modelar o analizar este tipo de datos, entonces creo que realmente el futuro para los alumnos también es de entender cómo podemos utilizar este muy grande cantidad de datos que tenemos hoy. Hoy tenemos, es muy fácil de generar los datos, es mucho más difícil de entender lo que los datos significan. Entonces, para nosotros, sobre los mensajes en las redes sociales, la pandemia ha generado una enorme cantidad de mensajes en las redes sociales. Entonces,
la dificultad fue de analizar todos estos mensajes, pero hoy podemos identificar como señales en estos mensajes que pueden preceder en unos días al aumento del número de casos observados en las redes de vigilancia epidemiológica. Entonces, solamente con el análisis de los mensajes sobre las redes sociales, podemos predecir si la tasa de transmisión del COVID puede aumentar o disminuir más o menos durante la siguiente semana. Entonces, es como un indicador en tiempo real, pero que no va a eliminar las metodologías clásicas como las metodologías de vigilancia epidemiológica, pero es una otra manera de ver este tipo de datos. Entonces, es una otra manera de hacer alertas al gobierno sobre la aumenta de tasa de transmisión de una enfermedad como el COVID-19. Ok, muchísimas gracias. Estamos entendiendo que estos son varios proyectos, que hay colaboración entre ustedes, pero también hay como desarrollos, hay cosas más antiguas, cosas más recientes. Me gustaría tal vez que nos pudieran platicar un poquito de cuáles son las herramientas que existen de colaboración que les han sido útiles, cuáles han sido los principales obstáculos también para desarrollar estas colaboraciones bilaterales, que no siempre tampoco son tan obvias. Y bueno, para empezar me gustaría ver si pudiéramos platicar un poquito de estos aspectos. Bueno, en términos de áreas de colaboración o cómo ponerlo, entonces herramientas a través de que se puede fomentar colaboración. Yo creo que Ben tenía toda la razón, entonces casi dio un resumen a mis comentarios finales a los chicos con la cosa de generación de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante apuntar, estamos viviendo en un mundo hoy en día que es como nunca en la historia humana, ¿no? En términos de la generación de datos. Literalmente estamos ahogando en datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que falta es esencialmente una manera para socializar en un cierto sentido esos datos hacia expertos que pueden interpretar lo que están diciendo los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo firmemente lo que necesitamos es tratar de convertir médicos, epidemiólogos, entonces ecólogos, a expertos en inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos eso? No a través de diplomados y cursos, etcétera, etcétera. Es tratar de prestar o crear herramientas. Entonces, nosotros hemos desarrollado varias plataformas disponibles públicamente, plataforma como un servicio, donde tratamos de esencialmente fomentar la utilidad, entonces, de los datos que existen mundialmente. Y como Ben dice, un área muy importante ahí es de las redes sociales, porque son proxy para nuestra conducta en un cierto sentido. Y el punto es que hacerlos disponibles a toda la comunidad de investigadores, médicos y hasta el público en lo general, pero entonces prestando herramientas de análisis que ellos mismos no pueden manejar, ¿no? Y entonces tenemos varias plataformas, uno se llama Species, en colaboración con el Consejo Nacional de Biodiversidad aquí, sobre biodiversidad y zoonosis, otro ya en marcha se llama EpiPuma para COVID, y tengo otro que llama Proyecto 42, que es para enfermedades metabólicas. Y todos tienen el punto de tratar de aprovechar al máximo de datos existentes o por colectar, o hemos estado colectando con una plataforma de análisis basada en inteligencia artificial que cualquiera puede ir entonces usando, ¿no? Y en ese sentido requiere un sinfín de recursos humanos y, puedo decir, también recursos financieros para tratar de mantener todo este fábrica de conocimiento. Benjamín, ¿quisieras completar? Sí, además de lo que Chris dice, creo que una cosa muy importante también es también de poner a los alumnos en el centro de todo eso, porque
para los investigadores principales, generalmente tenemos como una especialidad, puede estar en biología, puede estar en física, para platicar de Chris y yo, puede estar en medicina, pero cuando tenemos como una codirección de alumnos entre un médico y un, no sé, biólogo o un veterinaria o una especialidad de los datos. Entonces, cuando tenemos una codirección como eso de un alumno, el alumno sería realmente transdisciplinaria. No es como un proyecto que es transdisciplinar porque tenemos diferentes personas como Chris, como yo, como Gerardo Sudán de la UNAM. Realmente cuando hacemos una codirección de diferentes especialidades con un alumno, el alumno sería realmente transdisciplinario. Entonces, este tipo de alumno que puede realmente después desarrollar proyectos muy interesantes y que realmente puede hacer una diferencia. Y puedo agregar ahí, Valerie. Entonces, simplemente para dar seguimiento a lo que dice Ben, ¿no? Entonces, los estudiantes y postdocs efectivamente son el pegamento, ¿no? Yo creo que uno de los problemas con investigadores maduros, seniores, como Ben, quizás yo, entonces es tratando de encontrar tiempo simplemente hablar uno con el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, los postdocs y los estudiantes forman es un elemento tan crucial en avanzar proyectos de esta naturaleza, donde necesitas mucho transferencia de conocimiento. Y obviamente es sumamente beneficioso para los estudiantes, porque para simplemente aprender cómo trabajar en equipo, en un gran equipo, e integrar su trabajo conjuntamente con el trabajo de otros, yo creo que es otro tipo de ciencia, ¿no? Muchísimas gracias por estas respuestas. Creo que hemos abordado la mayoría de los temas de los que hemos platicado. Me gustó mucho que termináramos con este punto de la importancia de los estudiantes y de los postdoctorados. Ahora, pues quisiera en estos últimos minutos darles nuevamente la palabra para que le puedan compartir a todos los estudiantes, los que están imaginando hacer un posgrado, a los que les interesaría tal vez hacer un posgrado entre Francia y México, pues que les dieran algún mensaje que tenga tanto que ver con el área que ustedes, tan interesante que ustedes están trabajando, la inteligencia artificial en salud, como también, como esto que nos dijo Chris ahorita, de todo el valor agregado de estas formaciones entre dos o más países. No sé quién quiere empezar. Regresando a la cosa de COVID, ¿no? Ha sido uno de los grandes eventos de nuestros tiempos, ¿no? Y este ha mostrado claramente cómo tan importante es la ciencia para la humanidad y particularmente en el área de la salud, ¿no? Sin embargo, también muestra sus limitaciones en cómo lo llevamos a cabo actualmente, ¿no? Tenemos una vacuna, pero entonces hay muchas zoonoses donde no hay vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, es un lujo grande para pensar que podemos intentar solucionar un problema en una forma tan fácil, ¿no? Estamos generando datos como nunca antes en la historia humana. Y como dijo Ben, ¿no? Esa es la parte muy fácil. Es demasiado fácil para ser honesto, ¿no? Lo difícil, como él también mencionó, es entender lo que nos dice y usarlos para hacer el mundo un mejor lugar, ¿no? En ese sentido, cada joven puede ser como un explorador, ¿no? Los datos que generamos en general son absolutamente territorio virgen, ¿no? Entonces, simplemente esperando a la gente, entonces, hacer nuevos descubrimientos, ¿no? Pero pone que hay más datos que si cada persona en este planeta era como la capacidad de un Google, hay demasiados datos, ¿no? Pues les agradezco muchísimo su atención, le agradezco muchísimo a Benjamin Roche y a Chris Stephens esta mesa redonda que pudimos organizar a distancia un poquito antes de iniciar esta sesión.
El video completo va a estar puesto a su disposición ulteriormente para que puedan ver el final. Pero realmente lo esencial de la plática ya estaba ahí. En vista de las preguntas que nos hicieron el favor de hacernos pasar, muchas son bastante específicas, entonces les voy a compartir aquí en el chat mi correo electrónico para que puedan contactarme y que yo pueda responderle a cada uno de ustedes por esa vía. Les agradezco nuevamente mucho su atención. Espero que estos dos ejemplos de investigación concreta, franco-mexicana, en conjunto, alrededor de estas áreas que tienen que ver con inteligencia artificial, que tienen que ver con salud, que tienen que ver también con remediar discapacidades, hayan sido de su interés. Te cedo la palabra, Sofi. Muchísimas gracias, Valerie, y a los dos ponentes para esa sesión. Seguimos dentro de 15 minutos con la próxima sesión sobre la investigación que se hace en turismo sustentable. Así que les invitamos a conectarse. Pusimos en el chat el link, el enlace de Zoom para poder conectarse, así como el programa completo, si gustan conectarse para otras conferencias o las conferencias también del día de mañana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.